Dios los bendiga, queridos hermanos. El día de hoy tuvimos un problema con el internet, así es que vamos a retransmitir la predicación, porque pues no me gustó cómo quedó. ¿De acuerdo? Bien. El sermón del día de hoy lleva por título Una vez más, así es como titulamos el sermón del día de hoy. Pero antes de comenzar con los versos que vamos a estudiar el día de hoy, voy a hacer un poco de contexto para que se pueda entender mejor el tema que vamos a tratar el día de hoy. La semana pasada el apóstol Pablo, en los versos que estudiamos, pues ahí se encargó de dejar muy en claro que el evangelio que él predicaba no se lo enseñó ninguna criatura celestial como un ángel, ni tampoco se lo enseñó algún ser humano. Dejó muy en claro una vez más que él recibió el evangelio que él predicaba directamente por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que cuando el apóstol Pablo escuchó, entendió, comprendió el mensaje de ese evangelio y lo puso por obra, es decir, lo obedeció, su vida cambió plena y totalmente. También vimos que el apóstol Pablo, muy arrepentido, confesó las atrocidades que había cometido en contra de los cristianos. Entonces, por el daño que el apóstol Pablo había cometido con la intención no solamente de dañarlos, sino de destruir a la iglesia de Jesucristo, él lo hacía porque él pensaba que era su deber, porque pues él aún pertenecía a la religión judía cuando cometía estos actos de salvajismo, podríamos decirlo así, ¿no? Y vimos que con violencia causó mucho daño, los perseguía, los castigaba, los encarcelaba e incluso estaba de acuerdo en que pues se les quitara la vida a los hermanos. Por el daño que este hombre causó y por estar en contra de nuestro Señor Jesucristo, lo que él merecía era ser destruido y ser condenado eternamente. Sin embargo, vimos a través de la Biblia que la misericordia de Dios lo alcanzó y por su gracia le reveló a su Hijo amado Jesucristo con el propósito de que después lo predicara a los gentiles, es decir, lo diera a conocer a todos aquellos que eran de diferente nacionalidad, que no eran judíos. A ellos, pues, o a nosotros más bien dicho, se nos conoce como gentiles. Bien, esto fue lo que el apóstol Pablo nos dijo la semana pasada y hoy continúa diciéndonos en el verso 17, pero para que se entienda un poco mejor, vamos a darle lectura desde el verso 15, para que pues entendamos un poquito mejor por lo del contexto. Así es que vamos a darle lectura a esta palabra que fue inspirada por Dios, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: Gálatas capítulo 1, versos del 15 en adelante. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oramos. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por permitirme retransmitir este sermón. Vamos a alabarte y a glorificarte doblemente, Padre amado.
Te ruego por mis hermanos que lo están escuchando o que lo escucharán próximamente o que no lo entendieron en la primera transmisión, por la falla que hubo, Señor, que nos ayudes a comprenderlo y después podamos llevar a cabo para que nuestra vida pueda ser edificada, para que nuestra fe siga creciendo, Señor, y seamos esos cristianos que sean agradables ante ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, aquí como dije hace unos momentos, en los versos 15 y 16, vemos que el apóstol Pablo dejó de causar ese daño hacia los cristianos cuando Dios lo llamó al ministerio para servirle. Y para que el apóstol Pablo pudiera llevar a cabo su ministerio correctamente, Dios le mostró quién era su Hijo Jesucristo y lo hizo con el propósito de que lo diera a conocer perfectamente a los inconversos, a los gentiles, y para que pues también diera a conocer el mensaje del Evangelio y lo explicara correctamente de qué trataba y qué es lo que traía consigo. Ahora bien, cuando Dios le reveló a Jesucristo, Pablo nos dice aquí que él no consultó enseguida con carne y sangre, es decir, después de su conversión, Pablo no acudió con ningún ser humano para pedir consejo alguno. En el verso 17, el apóstol Pablo nos explica claramente qué fue lo que hizo, diciendo lo siguiente, en el verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí vemos que el apóstol Pablo, tras su conversión, no consultó a ningún ser humano, ni siquiera acudió con los verdaderos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que en esos momentos se encontraban en Jerusalén. No acudió a ellos para que le ayudaran a descubrir o a entender un poco mejor, ¿no?, de qué se trataba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo o cómo debía de exponerlo. Y tampoco fue para que los demás apóstoles validaran su apostolado. Entonces, al hacer esto, Pablo no estaba menospreciando a los apóstoles. Es necesario que se entienda esto, ¿no? No se vaya a malinterpretar. No, el apóstol Pablo no estaba haciendo esto. Solamente que el apóstol Pablo no necesitaba explicación alguna. ¿Por qué? Porque fue Dios mismo quien lo llamó al ministerio, lo llamó al apostolado. Y nuestro Señor Jesucristo fue Él mismo quien le enseñó el Evangelio y le dejó muy claro de qué trataba y cómo debía de darlo a conocer a los gentiles. Bien, en la última frase vemos que el apóstol Pablo, ya quedó claro, no consultó a ningún ser humano y continúa diciendo que se fue a Arabia y luego regresó otra vez a Damasco. Por eso entendemos que él anteriormente ya había ido a esos lugares. Se dice que el apóstol Pablo no viajó a lo que hoy conocemos como Arabia Saudita, sino que fue a otra ciudad conocida con el mismo nombre, situada al sur de Damasco, muy cerca de Damasco. Ahora bien, Pablo no dice qué es lo que fue a hacer a esos lugares. Algunos dicen que Pablo fue a la ciudad de Arabia para, pues, meditar la experiencia que él había vivido con nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen que Pablo fue ahí a Arabia para predicar el Evangelio de Jesucristo, y lo cual puede ser posible. Esta conclusión, pues, es coherente, no se sale de ese marco que está permitido, ¿no? Es decir, no va más allá de lo imaginándose cosas que no son ideas personales, no. Entonces es posible que Pablo haya ido a predicar el Evangelio y un poquito más adelante voy a explicar por qué. Pero Pablo aquí no nos dice específicamente qué fue lo que fue a hacer en esos lugares. Por lo tanto, pues es mejor no montarnos en el caballo de la imaginación e ir más allá de lo que está escrito.
Bien, el apóstol Pablo continúa diciendo que después de estar algún tiempo en Arabia, volvió a la ciudad de Damasco. Pablo tampoco nos dice con qué motivo fue a Damasco, pero lo que nos puede ayudar a sacar una conclusión coherente es el libro de los Hechos. En el capítulo 9, ahí vemos que el apóstol Pablo fue a Damasco, donde Cristo se le apareció por primera vez. Cuando el apóstol Pablo iba con la intención de aniquilar a todos los cristianos que se atravesaran en su camino. De hecho, había pedido algunos permisos tanto de autoridades civiles como religiosas para que pues le dieran la autorización de encarcelar, de matar a los cristianos, ¿no? Pero ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo se le aparece y el apóstol Pablo se convierte al cristianismo. Y a partir de ahí comienza a predicar el evangelio en todos lugares donde el apóstol Pablo se paraba. Eso es lo que hacía, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que sabemos y ahí le vamos a dejar, como dije, para no especular. Continuamos con los versos 18 y 19. Dice así: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí el apóstol Pablo sí es más claro, ¿no? Y especifica que después de haber estado 3 años en los lugares mencionados, después de esos 3 años, fue que subió a Jerusalén, y dice ahí para ver a los apóstoles, en este caso a Pedro, ¿no? Y esa palabra ver significa, se traduce o se puede interpretar como que lo fue a visitar, como que los fue a conocer por primera vez, no los conocía. Y aquí nos dice que solamente estuvo con él 15 días. Pablo dice esto una vez más porque la intención de Pablo es que a los Gálatas, y también lo hace en esos momentos por su inspiración divina, para que a nosotros nos quede muy claro que su apostolado y el evangelio que él predicaba lo recibió de parte de Jesucristo y no por parte de los demás apóstoles. Por una vez más, Pablo sigue dejando claro que el evangelio que predicaba no lo aprendió de los apóstoles, porque aquí está explicando que hacía 3 años que él ya se había convertido al cristianismo antes de conocer al apóstol Pedro. Él ya era cristiano, ¿no? Ahora bien, Pablo no está menospreciando a los apóstoles, no está haciendo esto Pablo, porque si los apóstoles le hubieran predicado el evangelio a Pablo y le hubieran explicado de qué trataba y de cómo debía predicarlo, pues de todas maneras hubiese estado muy bien. De hecho, no se necesita ser apóstol, no se necesita ser evangelista, no se necesita ser pastor para predicar el evangelio. Cualquier cristiano puede hacerlo. Los pastores, pues podemos hacerlo desde el púlpito o con las personas que Dios pone en nuestro camino, cuando vamos al trabajo, cuando, en fin, debemos aprovechar esa oportunidad, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? De predicar el evangelio cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Y los evangelistas, pues ellos han recibido ese don y ellos lo ejercen en las misiones que llevan a cabo. Ese es el trabajo de ellos, predicar, evangelizar a las personas. Y ustedes como creyentes, pues pueden hacerlo con alguien también que Dios ponga en su camino, con el vecino, con el compañero de trabajo, con algún familiar inconverso, en fin, con alguien que Dios ponga en tu camino, lo puedes hacer. Solamente que debemos de predicarlo como Pablo lo hacía.
Es decir, cómo lo recibió de parte del Señor sin quitarle y sin ponerle. Si nosotros nos atrevemos a predicar un evangelio diferente, ahí sí nos vamos a meter en problemas. Pablo es muy claro al decir que todo aquel que predica un evangelio diferente y todo aquel que lo cree, pues está bajo la maldición de Dios. Y como castigo, finalmente, pues lo que les espera a quienes tales hacen es la condenación eterna. Pero si lo hacemos correctamente, no hay ningún problema, al contrario, estaremos participando de la obra del Señor aquí en la tierra. Bien, Pablo dice que solamente estuvo con Pedro 15 días. Eso es lo único que nos dice. Pero no cuenta qué fue lo que hicieron, qué temas trataron. Tal vez Pablo le contó su experiencia que había tenido con el Señor Jesucristo. Tal vez Pablo mostró evidencias de su apostolado. Pero como no tenemos la certeza de estas cosas, pues mejor también ahí le vamos a dejar. En el verso 19, el apóstol Pablo continúa diciendo que no conoció a nadie más de los apóstoles. Y con esto entendemos que el apóstol Pedro era el único que estaba ahí en Jerusalén cuando el apóstol Pablo acudió a ese lugar. Los otros apóstoles seguramente pues andaban predicando el evangelio en otros lugares. Seguramente ellos estaban cumpliendo el gran mandamiento, la gran comisión que Dios les había dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, que era el de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. Entonces, pues es lógico pensar que eso es lo que andaban haciendo. El apóstol Pablo aquí continúa diciendo que al único que conoció, aparte de Pedro, fue a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo también es conocido como Santiago, y este Santiago fue medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él no fue apóstol, pero sí participó con ellos, colaboró con ellos en la obra del Señor aquí en la tierra. No fue apóstol, pero sí fue pastor, y fue pastor en Jerusalén. Además de eso, Dios, aparte de darle el privilegio de ser pastor, le dio el privilegio de dejar escrita su palabra. Le dio el privilegio de escribir la carta que hoy conocemos como la epístola, o la carta o libro, también se le puede llamar así, de Santiago. Y ahí vemos que después de no haber creído en Jesucristo, él no creía que su medio hermano era el Cristo, era ese Salvador que Dios había enviado, ¿no? Él no en su momento, ni él ni sus hermanos lo creyeron, pero más adelante él quedó convencido de eso. Y en la epístola que él escribe, en el capítulo 1, verso 1, después pueden checarlo en casa, ahí donde están más al ratito, vemos que Santiago se describe a sí mismo como siervo de Dios, y siervo se traduce como esclavo, como sirviente, en este caso de Dios. Y continúa diciendo ahí, y de nuestro Señor Jesucristo. Al llamarle Señor, ahí ya lo está conociendo como ese Dios que decidió encarnarse y venir aquí a la tierra en la persona de Jesucristo. Entonces, pues, ahí vemos que hubo un gran cambio. Ahora bien, Pablo tampoco nos dice qué fue lo que habló con Santiago. Tampoco dice que Pedro o Santiago le hayan aportado o enseñado algo nuevo para su apostolado o algo nuevo acerca del evangelio, no algo que él desconociera. Por lo tanto, aquí le dejamos para no montarnos en el caballo de la imaginación e ir más allá de lo que está escrito en obediencia a lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6, verso 4. No debemos de ir más allá de lo que está escrito. Si llegamos a sacar una conclusión, pues debemos de buscar pasajes que nos ayuden a entender, ¿no? Y que sea coherente con lo que estamos diciendo, no inventando, no yendo más allá, no diciendo cosas absurdas. Bien,
El apóstol Pablo continúa diciendo en el verso 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Es importante hacer notar que el apóstol Pablo está poniendo a Dios mismo de testigo. ¿Para qué? Para asegurar una vez más que lo que estaba diciendo, que lo que les había enseñado a los Gálatas no eran mentiras, sino solamente la verdad. Es decir, una vez más, Pablo les dice que su apostolado y el evangelio que les había enseñado a los Gálatas eran verdaderos, tanto su ministerio como el evangelio que les había transmitido. Y en este evangelio es en el cual los Gálatas debían de permanecer firmes, debían hacerlo, debían obedecer si es que no querían exponer su salvación. ¿Por qué? Por andar creyendo en evangelios diferentes como el de los judaizantes. Ese evangelio pues no podía salvarlos, sino todo lo contrario, los estaba desviando de la verdad y conduciéndolos a la perdición eterna. Y esto, por supuesto, pues le preocupaba al apóstol Pablo. Bien, después de dejar claro que Pablo les dijo solamente la verdad, continúa diciendo en el verso 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Pablo tampoco nos dice qué fue a hacer a las regiones de Siria y de Cilicia. Seguramente fue a ejercer su ministerio como apóstol y, por supuesto, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, y esto lo comprueba él mismo. El apóstol Pablo nos dice en Hechos capítulo 22, verso 3. Ahí el apóstol Pablo confirma lo que estoy diciendo. Hechos capítulo 22, verso 3. Yo de cierto soy judío. Pablo era de descendencia judía, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Esto confirma lo que dije. Entonces Pablo, siendo de Cilicia de Tarso, pues es fácil sacar una conclusión lógica, ¿no? De que fue a Cilicia a ejercer su apostolado y a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje que traía las buenas nuevas de salvación, ese mensaje que podía conducir a las personas al arrepentimiento y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera, cuando lo creyeran, pues también ellos pudieran recibir el perdón de sus pecados y en esperanza la salvación y la vida eterna. Ahora, pues estaba diciendo, ¿no?, que seguramente Pablo fue eso. Y en Hechos, capítulo 9, versos del 18 al 20, ahí Pablo cuenta que cuando Cristo se le apareció, él se convierte al cristianismo y a los pocos días el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo. Donde él se paraba, esa era su intención, proclamar el evangelio, las buenas noticias que traían consigo salvación y vida eterna. Y prueba de ello, pues hay mucha evidencia en la Biblia de lo que estoy diciendo. En la Biblia, en el libro de los Hechos, encontramos registrados 3 viajes misioneros que el apóstol Pablo llevó a cabo. Y durante esos viajes, que no fueron nada fácil, en aquellos tiempos se batallaba mucho viajar. A veces lo hacían caminando, a veces en barco, a veces en caballo. Tenían que enfrentarse a fieras, a bandidos, incluso al ejército romano. Había muchos obstáculos, ¿no? Entonces fueron 3 viajes donde el apóstol Pablo, pues vemos que cumplió su ministerio satisfactoriamente, y durante ese tiempo, pues él fundó muchas iglesias. No se sabe con exactitud cuántas fueron, pero sí fueron muchas.
Por ejemplo, tenemos en la Biblia registradas las que él fundó en Galacia, en Filipos, en Tesalónica, en Corinto. Esto que acabo de mencionar, pues nos ayuda a entender que el apóstol Pablo también fue a las regiones de Siria a predicar el evangelio, el cual pues habla de Jesucristo, habla de su persona y de la obra que él llevó a cabo a la cruz del Calvario a favor de todos aquellos que lo escucharan, lo entendieran, lo comprendieran y lo obedecieran. Bien, el apóstol Pablo continúa diciendo en el verso 22 y 23. Verso 22 y 23. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Cuando entendemos este pasaje, nos gozamos como si fuésemos testigos de lo que pasó en esos momentos con el apóstol Pablo, ¿no? Fue algo maravilloso lo que sucedió con él. Entonces, pues vemos aquí que los de Siria y los de Cilicia sí conocían al apóstol Pablo, ya lo habían conocido personalmente, pero tal parece que el apóstol Pablo aún no había visitado las iglesias que ya habían sido establecidas en la región de Judea por los demás apóstoles. No lo conocían. Y por esta razón, repito, estas personas no conocían al apóstol Pablo, no sabían ni comprendían quién era ese nuevo Pablo en Cristo Jesús. Ya no era aquel Pablo el judaizante, no era el que practicaba el judaísmo. Ahora era una nueva criatura. Ellos no habían comprobado por sí mismos que en su vida, en la vida de Pablo, se había llevado a cabo una transformación total. Dice el apóstol Pablo aquí que lo único que estas iglesias oían decir del apóstol Pablo es que antes de su conversión se dedicaba a perseguir a la iglesia de Jesucristo. Pero algo hermoso había sucedido en la vida del apóstol Pablo y ahora predicaba la fe que antes quería hacer callar a toda costa. Es decir, ahora Pablo deseaba con todo su corazón que todo mundo escuchara de sus propios labios, de su propia boca, el evangelio de Cristo, el cual proclamaba con pasión, con convicción, con todo el amor del mundo. Él ansiaba que todas las personas lo creyeran y se convirtieran al cristianismo. Y entonces, pues ya aquí los hermanos de Judea comprobaron más adelante, llegaron a darse cuenta de la transformación que se llevó a cabo en la vida del apóstol Pablo. Y eso sucedió, como dije, después de que él creyó en el evangelio de Jesucristo. Y vean la impresión que esto causó en las personas que estaban ahí en Judea, ¿no? Dice el verso 24, y glorificaban a Dios por causa de mí. Los cristianos de Judea glorificaban, adoraban a Dios, daban gracias por el cambio que se había llevado en la vida del apóstol Pablo cuando él creyó en el verdadero evangelio. Y pues esto no era para menos, ¿no? Porque después de haber sido un loco religioso, un legalista, un hombre sumamente soberbio, orgulloso, fue malvado, fue el peor enemigo de nuestro Señor Jesucristo y de los cristianos. Pero ahora, en estas cartas, pues aquí vemos a un hombre totalmente distinto, vemos a una nueva criatura. Aquí este hombre es un hombre manso, un hombre humilde de corazón, un hombre que demostró con hechos que amaba a Jesucristo y que amaba a sus hermanos, a los cristianos. Aquí vemos que los amaba, los protegía, se preocupaba por ellos. Estaba muy preocupado por la salvación de los Gálatas. Y por esta razón, una vez más, el apóstol Pablo exhortó a los Gálatas para que no se desviaran del evangelio que habían recibido de parte de Pablo, ¿no?
que no creyeran en otro evangelio diferente, sino que permanecieran en este, en el que él les había enseñado, el cual el apóstol Pablo comprobó que lo había recibido por revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y este evangelio es el único que trae consigo salvación y vida eterna. Es el único que puede guiar a las personas a la gloria de Dios. No hay otro, no existe otro. Todo evangelio diferente conduce a la perdición. Y pues eso era lo que le preocupaba al apóstol Pablo, ¿no? Él había fundado esas iglesias con dolor, con mucho esfuerzo, con gozo. En su momento vio cómo las personas de ahí, los Gálatas, escucharon el evangelio, lo creyeron, pero en muy poco tiempo, cuando el apóstol Pablo se fue a otros lugares, pues vimos que estos hermanos se estaban apartando de Dios. Es decir, al apartarse, al dejar de creer en el verdadero evangelio, pues se estaban apartando de Dios. Y pues las consecuencias que podían llegar a vivir eran graves, estaban exponiendo su salvación. Ahora bien, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, pues yo como pastor de los hermanos que se congregan aquí, ya tiene rato que se fueron, y también de los hermanos que nos ven, que los consideramos como parte de nuestra familia, y de todos aquellos también que lleguen a escuchar pues estos sermones, ¿no? Yo también los exhorto a que juntos, como familia, como pueblo de Dios, pues permanezcamos firmes en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que nosotros tenemos la seguridad, ya no lo dudamos, ¿no?, de que finalmente, pues este evangelio es el único que nos puede conducir al reino y a la gloria de Dios. Por lo tanto, esto es responsabilidad no solamente de los pastores, sino también de todos los creyentes. Nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad y ustedes también. Ustedes deben de examinar a través de la Biblia si el evangelio y las demás enseñanzas, las demás doctrinas que se exponen desde estos púlpitos, pues son conforme a la palabra de Dios. Si lo son, el deber de ustedes es entenderlas, creerlas y obedecerlas. Y si no lo son, ustedes, todo creyente, necesita tener el valor de confrontar a su pastor y corregirlo con la Biblia en la mano, sin ningún temor. No tengan ningún miedo. Yo sé que hay pastores que están conscientes, saben que ellos están predicando algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, y los hermanos tienen miedo, no se atreven a confrontarlo, porque el pastor les dice que pues los puede expulsar de la iglesia, o los puede maldecir, o les dicen que ya no están bajo la cobertura del pastor, del apóstol o profeta, como se hacen llamar hoy en día. Esas son mentiras de Satanás. Absolutamente nadie nos puede dar cobertura espiritual, ningún hombre, ningún ser humano. El que nos da esa cobertura espiritual que todos necesitamos, tanto pastores como creyentes, o las iglesias en sí, es Dios por medio de su Espíritu Santo. Es el único. Así es que, querido hermano que nos ves, no tengan miedo de confrontar a su pastor. Si ustedes detectan una mentira, investiguen, hagan su trabajo, oren para que Dios les dé las palabras. Recuerden que nosotros no convencemos, es Dios quien convence a través de su palabra, ¿no? Nosotros solamente hacemos nuestro trabajo. Señor pastor, o usted como se autoproclame, apóstol o profeta o querubín, está usted mintiendo, está usted malinterpretando las escrituras y las está aplicando mal a la iglesia. Deje de mentir, arrepiéntase, porque lo que usted está causando es grave. Usted está enseñando un evangelio diferente a los hermanos, y ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, ahí Pablo especifica que todo aquel que se atreve a predicar un evangelio diferente, y todos aquellos que lo crean, están bajo la maldición de Dios, tanto el que predica, tanto la predicación y tanto los hermanos que crean
esos evangelios diferentes y los vivan. Y hemos puesto de ejemplo muchos, como el de la prosperidad y otros tantos, ¿no? Pero nuestro deber es confrontarlos, tener el valor de desenmascararlos. Y si no te hacen caso, pues al menos ten el valor. Si no lo confrontas, pues al menos ten el valor de salir huyendo de esas iglesias, porque al final de cuentas te están conduciendo al mismísimo infierno. Es así de grave esto, no estoy exagerando. Pablo es muy claro al decir eso. Dios nos manda a todos nosotros a que no hagamos oídos sordos a las tantas advertencias que nos hace continuamente a través de su palabra. Cuando estudiamos la Biblia, continuamente, siempre podemos decirlo, el Señor Jesucristo, los apóstoles, todos nos hacen esas advertencias. Por poner un ejemplo, en Romanos capítulo 16, versos del 17 al 18, ahí Pablo se está dirigiendo a los hermanos, a los creyentes, no a los pastores. O sea, de antemano sabemos que todos debemos hacer lo que nos va a decir aquí. Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, es decir, que estén atentos, que pongan atención. ¿Con qué? En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, es decir, del evangelio que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los cristianos de Roma, pero por la inspiración divina de esta carta, en estos momentos se está dirigiendo a todos nosotros. Y es una advertencia muy seria, es una advertencia que debemos de tomar en cuenta. Y continúa diciendo ahí en el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Entonces aquí Pablo es muy claro al decir que los que causan división en la iglesia de Jesucristo son todos aquellos que se atreven a predicar un evangelio diferente y con palabras muy bonitas que se escuchan preciosas, pero al final de cuentas son mentiras. Están engañando a los ingenuos, a los que se comen cualquier cosa, a los que no cumplen su responsabilidad, a los que no estudian, a los que no filtran lo que se les está enseñando a través de las escrituras. A esos son a los que convencen. Bien, para que esto no nos pase a nosotros, necesitamos cumplir con nuestra responsabilidad, la cual consiste en conocer el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros a estas alturas ya debemos de saber, porque Pablo habla constantemente de eso. Y cuando el apóstol Pablo toca ese tema, yo lo toco. Siempre hablo del Evangelio. Entonces, es nuestra responsabilidad conocer el Evangelio. También consiste en predicar el Evangelio. Ya lo expliqué cómo podemos hacerlo. Y también consiste en defender el Evangelio contra cualquiera que se atreva a predicar un Evangelio diferente. Recuerda que todo aquel que predica un evangelio diferente y quienes lo creen están bajo la maldición de Dios y lo que les espera es la condenación eterna. En cambio, si nosotros permanecemos firmes y vivimos de acuerdo al evangelio, si aprendemos a vivir en el Espíritu, pues lo que nos está esperando es la gloria de Dios. Finalmente, eso es lo que nos está esperando allá en el cielo. Ahora bien, ahora te toca decidir a ti, querido oyente. Tú decides si vas a obedecer o a desobedecer lo que Dios nos ha dicho el día de hoy a través de esta palabra. Es tu decisión. Tú decides si permaneces firme en el Evangelio de Jesucristo o te apartas, como lo hicieron los Gálatas. Ellos entendieron en su momento de qué se trataba, pero aún así en su ingratitud, por codicia, por avaricia, por cosas materiales, decidieron apartarse de Dios y creer en otro evangelio. Yo te exhorto en el nombre de Jesucristo a que ni siquiera lo pienses. No vale la pena. Las cosas materiales, temporales, aquí se quedan, no nos llevamos
absolutamente nada. En cambio, si hacemos lo correcto, lo que nos está esperando son las cosas eternas, las cosas de Dios, las que no se pueden comprar, las que no se adquieren con dinero, esas cosas que realmente valen. Imagínate estar disfrutando de la presencia de Jesucristo por toda una eternidad, no por un día o por dos, sino por toda una eternidad. Estar en ese lugar donde no va a haber absolutamente nada de lo que hay aquí, ya no vas a sufrir nada de lo que padeciste aquí, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber nada, ninguna preocupación. Y lo mejor, porque sabemos que el cielo no es cielo por ser cielo, sino porque Jesucristo habita en el cielo. Imagínate pasar toda una eternidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bien que va a valer la pena, querido hermano. Esfuérzate, haz la parte que a ti te toca. Anima a otros. Que al igual que el apóstol Pablo, como nos dijo aquí, las personas de Judea glorificaban a Dios por el cambio que se había llevado en él. Pues eso depende de ti. Nosotros decidimos si queremos ser buenos ejemplos para nuestra familia en Cristo, con mi puntualidad, con mi fidelidad hacia Dios, con los hábitos que yo tengo. Luego notamos quién lee la Biblia, luego notamos quién la está viviendo. Cuando se cita algún pasaje, dos pasadas y el hermano ya encontró el pasaje, y vemos cómo se comporta. ¿Y qué debemos de hacer? Darle la honra y la gloria a Dios por el cambio que se llevó a cabo en esa persona, ya sea hombre o mujer. Se nota. Y nosotros, cuando estamos bien, nos gozamos. Gracias, Señor, por la vida de este hombre, de esta mujer, que era así, 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 y hoy es una adoradora que te sirve, que está demostrando que te ama, Señor, con hechos. Permite, querido hermano, que Dios, pues, te siga cambiando. Y permite que las personas glorifiquen a Dios por el cambio que están viendo en tu vida. Que se note que entendiste el Evangelio, que se note que lo estás viviendo. Bien, querido hermano, pues hasta aquí con el estudio del día de hoy, a través del cual el apóstol Pablo, una vez más, defendió su apostolado, demostrando que era genuino, que era verdadero, y pruebas tenemos suficientes en la Biblia de que así fue. Y también, una vez más, defendió el evangelio de la gracia, no un evangelio de obras, sino el evangelio de la gracia. Hasta aquí con el estudio de hoy, queridos hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar gracias para que, pues, sea conforme a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias, Señor, porque me permitiste el día de hoy, por segunda vez, exponer tu palabra. Tú sabes por qué haces las cosas, Señor. Yo lo volví a hacer contento, Señor, porque no quedé satisfecho como había quedado. Así es que ahora te pido que seas tú hablando por medio de tu Espíritu Santo a la vida de mis hermanos, a la vida de quienes nos escuchan a través de las redes sociales, Señor. Bendícelos y edifícalos en el nombre de Cristo Jesús por medio de esta palabra, Señor. Y si es tu voluntad, aquí estaremos la próxima semana con este mismo propósito, de exponer tu palabra con claridad, de exponer la verdad, Señor. Te pido que nos des las fuerzas, que nos animes, que nos fortalezcas para seguir viviendo de acuerdo al Evangelio de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos hasta la próxima.